Y yo voy a ir detallando quizás algunos textos, pero la intención en esta noche es entender un poquito, ¿sí? Y hablar un poco. Hemos hablado acerca de la oración con el poder del Espíritu Santo. Y creo que hemos entendido a la luz de la palabra y a la luz de las enseñanzas que hemos tenido durante este tiempo, que más importante es escuchar la voz de Dios que la voz del hombre. Amén. Y que cuando escuchamos el consejo del hombre, y lo veíamos hace algún tiempo, la hermana Marisol lo explicaba, y decía que en algún momento Saúl se justificaba y decía, el pueblo ha hecho esto o ha hecho aquello, las consecuencias no eran buenas. Y escuchábamos también en algún momento cuando la hermana Evelyn nos decía que el Señor le había revelado que es importante tener tiempos de intimidad y de comunión con el Señor. Pero otra vez, yo creo que la oración con el poder del Espíritu Santo se evidencia luego en nuestro día a día. Y yo creo que eso es real. Yo creo que en la medida que nosotros oramos, entonces nuestra vida tiene que ir cambiando. Vamos otra vez, porque aquí yo no estoy sola. En la medida en que nosotros oramos, nuestra vida debería de ir cambiando. Y entonces todas aquellas cosas que estorban en nuestra vida para que nuestra vida espiritual crezca, para que nosotros menguemos y Él crezca en nosotros, entonces deberían de evidenciarse. Todas aquellas pequeñas cosas quizás, pequeñas zorras que destruyen grandes viñedos, que están molestando, que están estorbando, deberían ir menguando, deberían ir bajando de nivel. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de tener una oración en el poder del Espíritu Santo? Quiero que me acompañe el día de hoy a ver un poquito acerca de la oración que hizo Josafat, ¿sí? Un rey, ¿sí? En aquel tiempo. Y me gustaría compartir con ustedes un poquito acerca de la vida de él. Josafat, oración y alabanza. Y vamos a estar ahí un ratito. Si bien es cierto, quizás en algún momento usted escuchó la historia de Josafat, una de las cosas por las que se distinguen la batalla que él peleó, que él libró, fue acerca de la alabanza. Dice que con la alabanza venció. Pero, a mí me gustaría también entender un poquito que él elevó oración y quisiera compartir con ustedes la manera en que él oró. Y también entender que cuando hablamos de alabanza no se habla solamente de cantar. ¿Estamos conscientes de eso? Cuando hablamos de alabanza y adoración, no se habla solamente de que si entonamos o no entonamos, que si alcanzamos los niveles o las notas que hay que alcanzar, ¿sí? Se trata de que toda nuestra vida, día a día, tiene que ser alabanza y adoración delante de Dios. Amén. Y sí, aunque pareciera ser una frase trillada, digo yo, o repetitiva, yo creo que sí es válida la pregunta, ¿cómo actuaría Jesús en esta situación o en esta circunstancia? Yo creo que siempre es válida la pregunta, ¿cómo respondería Jesús ante este problema? ¿Sí? Yo creo que sí es válido eso. Ahora, otra vez, nuestra vida tiene que ser un continuo alabanza y adoración. Pero vamos a tratar de hablar rápidamente acerca de Josafat. Fue el cuarto rey de Judá, hijo de Asa. La particularidad de él es que fue reconocido en la Biblia como un monarca piadoso y reformador que fortaleció el reino espiritual y militarmente. Fue muy ordenado, trató de, y luego lo veremos porque les digo, trató de quitar todas las estatuas, trató de agradar siempre al Señor, siguió los caminos de David, su antepasado, promovió la enseñanza de la ley, porque él se dedicó también a enviar personas que compartan, que enseñen la ley, y vivió una gran victoria contra moabitas, amonitas y un pueblo más mediante la oración y la alabanza. Un pequeño resumen quizás del quién fue Josafat y de qué se trata. Y avancemos con él. Ahora, en Segunda de Crónicas, capítulo 20, está la historia de él. Pero me gustaría ver aspectos claves de su reinado. Reformas religiosas y de justicia. Usted lo puede encontrar ahí en el capítulo anterior, en el 19. Eliminó ídolos, ¿sí? Y lugares altos de cultos paganos, gracias Cintia, y envió a los levitas, lo que les decía, envió para que enseñen la ley, los mandó a hacer células, ¿sí? Y esa indicación es válida ahora, ¿sí o no?
También, cada una de nosotras estamos enviadas o llamadas a compartir lo que nosotros sabemos. Si usted sabe algo de la palabra, esa es la indicación, deberíamos ir y compartirla. Puso jueces en las ciudades y lo interesante es que él le decía a los jueces, y usted lo puede encontrar ahí en el capítulo 19, ustedes recuerden que no juzgan en lugar de hombres, sino en lugar de Dios. Y eso es interesante. Él les recordaba y les decía, mire, usted tiene que tener tal sabiduría que no es su criterio. A veces nosotros utilizamos nuestro criterio, o nuestra forma, ¿sí? O nuestras líneas para juzgar o para tomar decisiones. Pero él le decía a las personas que iban, ¿sí? Y les decía, mire, ustedes no juzgan en nombre de ningún hombre, sino en nombre de Dios. Es decir, tenían que regirse a la ley de la palabra del Señor en aquel tiempo. Me pareció interesante en el versículo 9 cuando dice que los jueces tenían que proceder con temor de Jehová, con verdad y con corazón íntegro. Tres características que Josafat recordaba a los jueces. Tienes que tener temor de Dios. Todo lo que hagas, todo lo que digas, lo que actúas, cómo tratas a tu hermano, con qué intención haces las cosas, porque lo hemos dicho también. A veces no se trata solo de hacer, sino con qué intención estamos haciendo las cosas. Y todo eso, sí, las cualidades, él decía, mira, tú tienes que tener temor de Dios, tienes que andar con la verdad, ¿sí? Aunque a veces la verdad es incómoda o aunque a veces la verdad nos confronta, y con un corazón íntegro. Y hemos hablado también de la integridad, que es hacer todas las cosas bien, íntegros, no una parte, ¿sí? No solo honestos, que en algún momento vimos la diferencia, sino íntegros. Otra de las características del reinado de Josafat es la victoria y la fe que él tuvo. Él enfrentó una gran invasión aliada, era estos tres pueblos. Ante el temor convocó a un ayuno nacional y siguió instrucciones divinas. Ahora, ¿sabe qué es lo interesante? Y eso lo abordamos más adelante quizás. Es que cuando pasa todo esto, que es en el capítulo 20, antes de eso, él había tomado decisiones incorrectas. Él había hecho alianza con Acab, el esposo de Jezabel. Aquellos personajes que tenían por características ser malos, ser injustos, ser crueles, ser perversos, pero él en su ánimo ahí vienen las buenas intenciones, ¿no? A veces por buenas intenciones hacemos cosas que no convienen. A veces nosotros queremos evitar, y hace poco escuchaba una palabra acerca de eso, a veces con toda la buena intención yo quiero evitar el dolor de tal persona o evitar el trato de Dios con tal persona. Pero la palabra es clara, el Señor tiene que tratar con cada uno de nosotros. Y a veces nosotros queremos ser más buenos que Dios y queremos intervenir. Y queremos evitar el dolor y queremos evitar el conflicto. Pero es importante entender que el Señor tiene un trato con cada uno. Entonces, la victoria y la fe, después de que Josafat tuvo esta alianza con Acab y con Jezabel. Ahora, ¿cuál fue la diferencia? El punto ahí que diferenció, ¿por qué si Josafat cometió algo, aunque haya sido con muy buena intención, pero no estuvo bien? Hizo alianza con alguien que no debía haber hecho alianza. ¿Por qué el Señor le da la victoria a él? Eso es lo que vamos a analizar y vamos a ver que él reconoce el poder del Señor y que él pide su dirección. Y algo importante que yo creo siempre que va sino que creo que va entrelazado entre la palabra que se predica aquí todo el tiempo. El Señor ordena las alabanzas. Yo no sé si usted se ha dado cuenta en los cultos. El Señor es como que ordena las alabanzas, la prédica, la oración y algo que le pasó a usted en la semana. Y algún testimonio que usted sepa es como que el Señor lo coloca. Y el domingo el pastor hablaba de arrepentimiento. ¿Y qué más? Había otra palabra. ¿Ah? ¿Ah? No, el pastor hablaba acerca del arrepentimiento que teníamos que tener y la confesión. ¿Se acuerdan? Arrepentimiento y confesión. Porque el domingo hablábamos de que nuevas son las misericordias de Dios cada mañana, pero que es importante arrepentirnos y confesar lo que está mal. ¿Se acuerdan? Entonces, yo creo que eso fue el punto, el punto que dio para que Josafat tenga la victoria. ¿Sí?
¿Por qué Josafat tiene una victoria después de que hace un convenio o un trato indebido con alguien que no tenía que hacer, que era Acab y Jezabel? Porque Josafat tuvo un tiempo de arrepentimiento y confesión. Y el Señor le da la victoria. Déjeme decirle algo, cuando hablamos acerca del poder o la oración con el poder del Espíritu Santo o bajo el poder del Espíritu Santo, tenemos que tener claro algo. Hay oraciones que van a ser contestadas, ¿sí? Hay oraciones que quizás no van a ser contestadas en la medida en que nosotros queremos, o en el tiempo o de la forma en que nosotros queremos. He hablado en algún momento del testimonio de aquel hombre, siervo de Dios, un hombre justo que tenía a su esposa enferma con cáncer y él pedía que se le quite ese dolor. Y el Señor lo contestó, pero no de la manera que él quería. Ella fue al cielo, ella partió a la presencia del Señor, definitivamente allá no tiene más dolor. ¿Esa era la respuesta que él quería? Seguramente no. Seguramente él quería que se sane aquí y que pase más tiempo con él, ¿verdad? Entonces no todas las respuestas van a ser las que nosotros queremos o en el tiempo en que nosotros queremos. Pero la oración con el poder del Espíritu Santo tiene que dejar, y me encantó, es un tema que lo tocamos hace un tiempo y que lo recordé por algún motivo en este tiempo también, tiene que dejar un legado. ¿Sí? Tiene que dejar ese punto, tiene que dejar ese camino, tiene que dejar esa huella, ¿sí? Recuerda que el legado es lo que dejas en las personas, ¿sí? No lo que le dejas a las personas. Lo que le dejas a las personas es la heredad. Yo le puedo dejar una casa a la hermana Glenda, pero ¿qué dejé en ella? Dejé en ella la imagen de yo ser una persona intolerante, quizás que diga malas palabras o grosero o tosca, o yo dejé en ella la imagen de una persona que le ayuda, que le entiende, que le escucha. ¿Qué estoy dejando yo en las personas? Mi oración, el legado, gracias. La oración tiene que dejar también ese legado, ¿sí? Y la oración, y más adelante vamos a ver el caso de 3 oraciones que fueron contestadas y qué es lo que dejaron. Entonces, quiero seguir acá. Alianzas desacertadas, es lo que vimos, ¿sí? A pesar de ser un buen rey, forjó una alianza inestable con Acab. Casó a su hijo con la hija de Acab. Y entonces se establece una relación ahí de familiaridad, lo cual le trajo problemas. Y finalmente, el fin de su reinado. Al final, él reinó 25 años. Él empezó a reinar cuando tenía 35. Él reinó 25 años. Y se caracterizó su reinado por la prosperidad, aunque, es lo que decía, no logró erradicar por completo los altares y le sucedió su hijo Joram, ¿sí? Pero ahí vamos anotando eso. ¿Cuál fue el legado que dejó a Josafat? El reinado se caracterizó por la prosperidad y en aquel tiempo por la justicia. Fue un buen reinado, ¿sí? A pesar de los errores que pudo haber cometido. La oración de Josafat fue contestada, dejó un legado que fue caracterizado por la prosperidad, también por la justicia. Continuamos. Ahora, Josafat se enfrenta a una crisis imposible. 3 ejércitos, y usted lo puede ver en Segunda de Crónicas, capítulo 20, vienen contra él. Humanamente no hay salida. Y la reacción de Josafat nos enseña que la oración, y yo sé que esto usted ya lo sabe, pero ya sabe que estamos aquí para recordarlo, no es el último recurso, sino la primera y la mejor estrategia. Amén. Y aunque lo sabemos y lo recordamos, muchas veces no lo ponemos en práctica y debemos ser honestos. Porque cuando estamos en un problema, cuando estamos en una crisis, cuando estamos en una necesidad, bueno, no el único, pero a veces alguien le dice por ahí, ore. Usted sí sabe quién le dice, ¿no? Tengo tal cosa, ore. Pero es que la herencia, mi familia está peleando, ore primero. Pero es que no tenemos dinero en la cuenta y queremos comprar no sé cuántos computadores, oremos. Pero es que algo está pasando en mi familia, no sé qué decisión tomar, compro este terreno, vendo este local, lo alquilo aquí, ore, ¿verdad? Y entonces otra vez recordar que la oración es la primera y la mejor estrategia. Entonces esto recordó este hombre y vamos a ver un poquito lo que él hizo. Continuamos. Primero, reconoció la necesidad y buscó a Dios, ¿sí? La oración tiene que caracterizarse por reconocer nuestra necesidad delante de Dios y buscarlo. Josafat tuvo miedo. Él admitió que tenía miedo. Y eso usted lo puede ver ahí otra vez,
Quizás ya mismo leamos un poquito más. Pero Josafat tuvo miedo, pero no permitió que el miedo lo paralizara. Lo usó como un motor para buscar al Señor. Yo escuchaba en algún momento, siempre les he dicho y he abierto aquí mi corazón y quizás por mi forma de ser, algunas somos un poco más tímidas o más temerosas que otras. Y en algún momento yo decía, tengo miedo de hacer esto, reconozco. Quizás para todos no es fácil reconocer que hay situaciones que nos dan miedo. Hay cosas que sí nos dan miedo. Quizás emprender algo nuevo, quizás una etapa nueva en nuestra vida, quizás, etcétera. Hay cosas que sí nos dan como temor, tomar decisiones importantes, ¿sí? Y alguien me dijo, hazlo con miedo, pero si tienes que hacerlo, hazlo. Y eso es interesante. Si hay cosas que tenemos que hacer, yo siempre digo, hay cosas y que el Señor nos ayude a estar donde tenemos que estar, donde Él quiere que estemos, haciendo lo que quiere que hagamos, aunque sea con miedo, hacerlas. Entonces, Él admite que tiene miedo, pero eso no lo paraliza, sino que lo usa como un motor para buscar al Señor. Yo tengo miedo, vienen 3 pueblos, tres guerreros, 3 naciones con guerreros fuertes. Yo no tengo la capacidad política ni militar para enfrentarlos. Yo tengo miedo, Señor. Primero lo reconoce. Y luego también busca la unidad en la oración. Él buscó ayuda. La oración con el poder del Espíritu Santo, creo yo, tiene que ser comunitaria también. Amén. Cuando hay cosas complicadas, difíciles, ¿por qué si cuando tenemos buenas noticias queremos compartirlos con otros o a veces hay cosas en general que compartimos con otros? ¿Por qué no tener también personas a nuestro alrededor que nos ayuden a orar? ¿Por qué no tener personas que nos ayuden a orar? Leí en algún momento también que decía, es importante tener amigos para tomar el café, para compartir, para reír, pero también es importante y quizás más importante tener aquellos amigos que te dicen voy a orar por ti o voy a orar contigo. Amén. Entonces Josafat entendió esto y él no oró solo, convocó a todo el pueblo al ayuno. Hay poder cuando la familia o la congregación se unen en un mismo clamor. Amén. Y es importante entender esto, porque si en una familia hay un conflicto, un problema, o en una iglesia, hay algo que usted identifica como problema, hay algo que hace falta aquí, hay algo que debemos de mejorar, porque en todo lugar siempre hay algo que debemos de mejorar. Tenemos 2 opciones. O hablamos y nos quejamos todo el tiempo de lo que hay que mejorar, o oramos e invitamos a otros que oremos juntos para solucionar ese problema. ¿Qué solución estamos tomando nosotros? ¿Qué decisión estamos tomando? Estamos viendo el problema como problema y diciendo, este problema, y empiezo a hablar, a quejarme, a decir falta esto, falta aquello. O estoy convocando y diciendo en su familia o en la iglesia, sabes que oremos juntos. Oremos para solucionar esto. Oremos buscando la solución. Entonces, número 1, reconoció su necesidad y buscó a Dios. En el versículo 3 y 4 usted encuentra eso. Número 2, continuamos. Los pilares de la oración de Josafat, y es lo que decíamos. Número 1, él exaltó la soberanía de Dios, ¿sí? Y entonces dice, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos? ¿Sí? En el versículo 6 está esto. Recuerde que estamos en Segunda de Crónicas, capítulo 20, y estamos avanzando. Entonces, Josafat primero dice al Señor, y yo diría es una oración bastante atrevida, digo yo, ¿no? Porque le dice al Señor, ¿no eres tú el Dios de los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos? Es como diciéndole, o sea, tú eres el que tiene dominio sobre todo esto y me pones en esta situación, en esta circunstancia. Luego, recuerda sus promesas, le recuerda a sus promesas. Le recuerda a Dios lo que hizo en el pasado. Orar con la Biblia en mano es recordarle a Dios su propia palabra. Orar en el poder del Espíritu Santo es orar también la palabra del Señor. Amén. Y más allá de las manifestaciones, y ojo, no estoy en contra de la manifestación del Espíritu Santo al orar. Eso es bueno y está bien. Pero el orar con el poder del Espíritu Santo no es solamente las manifestaciones, la voz alta, ¿sí? O cualquier tipo de manifestación. Orar con el poder del Espíritu Santo es entender que la palabra mismo, ¿sí?
es escrita por el Señor y que es importante orar con la palabra. Entonces yo creo que parte de orar con el poder del Espíritu Santo es orar la palabra, porque cuando nosotros oramos con la palabra, le estamos recordando a Dios las promesas que Él nos hizo. Amén. Señor, tú eres mi pastor, nada me va a faltar. Señor, con tus plumas tú me cubres. Señor, tú guardas mi entrada y mi salida. ¿Sí? Orar con la palabra es orar también con el poder del Espíritu Santo. Declarar total dependencia. Esta fue la tercera parte de la oración de Josafat. Y esta fue la frase clave. Entonces él abrió su corazón y dijo, no sabemos qué hacer. Porque hay momentos en nuestra vida en que de verdad no sabemos qué hacer. Llega un punto, yo no sé si usted ya le llegó a ese punto, o tenemos etapas y en cada etapa nos llega ese punto donde decimos, yo ya no sé qué más hacer. En mi situación familiar, en mi situación económica, con los hijos, relaciones interpersonales, yo ya no sé qué más hacer. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Señor, tú eres nuestro socorro. Y ahí viene otra vez la palabra. ¿A quién iremos? Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y la palabra mismo nos recuerda las promesas del Señor. La victoria comienza cuando reconocemos que nuestras fuerzas no bastan. Y yo creo que el Señor, por lo general, obra así, nos lleva al límite cuando ya nuestras fuerzas no bastan, para que la victoria sea de Él. Y para que cuando veamos el milagro y la respuesta, nosotros podamos entender que no fue por nosotros, no fue por nuestro trabajo, por nuestra habilidad, por la experiencia que tenemos, ¿sí? Sino que fue por Él mismo. Nos lleva al tope, nos lleva al límite a decir, Señor, yo no puedo, yo de verdad ya con esto yo ya no puedo. Ya puse toda la estrategia que tenía, todos mis recursos ya, pero yo con esto ya no puedo. Y cuando llegamos a ese tope y a ese límite y ocurre el milagro o se contestan las oraciones, nosotros podemos entender que fue el Señor. Amén, que no fuimos nosotros. Entonces, recuerda estas tres pilares de la oración de Josafat. Ahora, en ese tiempo no había sido revelado, haciendo referencia a la oración en el poder del Espíritu Santo, y no quiero alejarme de ese tema. No había sido revelado el Espíritu Santo, ¿verdad? Porque estamos hablando acá del Antiguo Testamento. Pero si usted se da cuenta, estas características son o no son aplicables a una oración en el poder del Espíritu Santo en la actualidad. Una vez que ya tenemos nosotros al Consolador, una vez que el Señor Jesús asciende a los cielos y dice, yo no los voy a dejar solos, ¿sí? Yo creo que es oportuno entender que, número uno, debemos exaltar la soberanía de Dios. Número dos, recordar sus promesas. Y número tres, declarar nuestra dependencia o total dependencia para con Él. De Él, más bien. Continuamos. Ahora viene la respuesta de Dios. Dios responde a través de su Espíritu, no temas, porque no es vuestra la guerra, sino la de Dios. Y eso lo encontramos en el versículo 15, segunda de Crónicas 20:15. El Señor dice, mira, no tengas miedo, porque la guerra no es tuya, la guerra es mía. Y esta de aquí también ya la sabemos. Amén. Y esta de aquí también ya la hemos vivido, ¿o no? La batalla no es nuestra. La batalla es del Señor y el Señor acá lo recuerda. A veces la orden de Dios es estad quietos y ver su salvación. No siempre tenemos que pelear, pero siempre debemos de creer. Amén. No siempre tenemos que pelear. Acá Josafat lo que hizo fue alabar. Él oró y adoró. Y dice que al siguiente día sus enemigos se peleaban entre ellos mismos. Y eso yo creo que es válido ahora, si usted lo pone en el contexto de ahora. No sé si usted se ha dado cuenta, que a veces usted ya no tiene que hacer nada. Ya sus estrategias, su planificación, sus recursos, ahí quedó. Usted simplemente se queda quieto. Usted ora. Y cuando usted se da cuenta, el Señor hace que los enemigos se peleen entre ellos mismos y al final pone las cosas en su lugar. ¿O no? Mira, al final de esta batalla, si usted termina de leer ahí el capítulo, dice que inclusive quedaron muchas cosas buenas para el pueblo que el pueblo recogió. O sea, aparte de todo, ellos solamente oraron y adoraron. Y al final, ese valle donde ocurrió esta guerra entre ellos mismos, tuvo el nombre de Beraca, ¿sí? El valle, que significaba las riquezas, que significaba las cosas buenas que el Señor había dejado, porque ellos encontraron riqueza que sus enemigos habían dejado y eso el pueblo lo pudo tomar. Entonces, la batalla no es nuestra, sino del Señor.
Continuamos. La alabanza como arma de guerra. Josafat puso a los cantores al frente del ejército. También lo leemos en el capítulo 20. El poder del mientras ellos cantaban o adoraban, o cantaban y adoraban, Dios puso la emboscada contra el enemigo. La alabanza confunde al enemigo y desata el poder sobrenatural. El poder de adorar mientras. El poder de adorar mientras. Yo creo que parte de las consecuencias de la oración en el poder del Espíritu Santo es la paz que podemos tener de adorar mientras no vemos, mientras no entendemos, mientras no escuchamos lo que queremos escuchar. ¿Sí? Mientras. Y a veces pareciera ser raro o complicado. Pero ¿cómo es que tenemos esa paz, esa tranquilidad? ¿Sí? O cómo nosotros como cristianos tenemos la característica de adorar. Otra vez, recuerda que cuando hablo de adoración, hablo de toda una vida que agrade al Señor. Yo sigo haciendo lo que tengo que hacer. Yo sigo tratando de adorar a Dios con lo que hago, porque sé que el Señor me ve. La palabra de Dios dice que nuevas son sus misericordias cada mañana. Por eso le hablo de tratar de. No somos infalibles. Recuerde, si fuéramos infalibles sería maravilloso, creo, no sé. Ya lo hicimos y ya no fallamos más. No somos infalibles. Por eso las misericordias de Dios se tienen que renovar cada mañana, ¿sí? Pero mientras no vemos, mientras no entendemos, mientras no sabemos, nosotros adoramos. Amén. Y creo que esa es una premisa y esa es una consecuencia de orar con el poder o en el poder del Espíritu Santo de Dios. Porque es el Espíritu Santo de Dios el que pone en nosotros aquella paz, aquella tranquilidad, aquel gozo. Continuamos. Entonces, la crisis terminó en el Valle de la Bendición o el Valle de Beraca, que significa bendición, todo lo bueno. Lo que empezó como una amenaza de muerte terminó siendo una fuente de abundancia. Hubo riqueza, ¿sí? Que quedó para el pueblo. Quiero terminar con estas. Hemos visto brevemente la oración de Josafat. Oración y adoración, con lo cual él venció a pesar de haber hecho alianzas con quien no tenía que hacer alianzas, pero tuvo victoria. Avancemos. Entonces, quiero cerrar un poquito quizás esta serie de la oración en el poder del Espíritu Santo. El orar en el Espíritu Santo debería alejarnos del pecado. Amén. Que es lo que decíamos al inicio. Aún los fieles pueden fallar, pero es el arrepentimiento y lo que decíamos al inicio, el arrepentimiento y la confesión, ahí se me olvidó la confesión, lo que define el final de la historia. ¿Sí? Otra vez, no somos infalibles, fallamos, somos personas, no somos perfectos, lamentablemente, siempre vamos a decepcionar a alguien. Eso es inevitable y es humano. Pero yo siempre digo que el Evangelio tiene que actuar en un camino de ida y de venida. En la medida en que yo quiero que me perdonen, yo tengo que perdonar. Y yo se lo repito porque no lo escuchamos. Yo creo que el Evangelio es un camino de ida y de venida. Yo quiero que el Señor, es más, no es que yo quiero, es que el Señor me perdona. Porque en el Padre Nuestro está explícito, ¿verdad? En la medida en que el Señor me perdona, yo también tengo que perdonar. En la medida en que yo quiero, ¿sí?, que me honren, yo también tengo que honrar. Y ahí viene el tema de, hoy día tocábamos el 5.º mandamiento, ¿verdad? La honra, honrar padre y madre. Porque en algún momento quizás, en la mayoría de los casos, yo honré a mamá y en algún momento yo voy a ser mamá y voy a querer que también me honren. ¿Cuántos de nosotras creemos que el Evangelio es un camino de ida y de venida? Pero ¿cuántas nosotras a veces debemos confesar que hemos actuado con el Evangelio solamente un camino como de venida nada más? Para mí viene perdón, para mí viene bendición, para mí viene entendimiento. Yo quiero para mí misericordia, quiero para mí empatía y quiero compasión. Pero me cuesta perdonar, ser empática, ser compasiva, ser misericordiosa, ¿sí? Entonces, otra vez, es un camino de ida y de venida.
Aún los fieles pueden fallar, lo que decíamos, pero es el arrepentimiento y la confesión, podríamos añadir ahí, lo que define el final de la historia. No somos infalibles y nuestras oraciones van a ser contestadas, pero es el arrepentimiento y la confesión lo que define el final de la historia. El pecado no es relativo, porque empecé diciendo un poquito más allá que la oración en el poder del Espíritu Santo debería alejarnos del pecado. ¿Esa frase tiene sentido o no? Se la voy a repetir. Y vamos aquí a repetir, usted tranquila, yo repito. La oración en el poder del Espíritu Santo, entendiendo en el poder del Espíritu Santo, es orar la palabra, orar con confesión, ¿sí? Orar entendiendo lo que estamos diciendo, ¿sí? Porque orar no es, y usted lo sabe, vanas repeticiones, y gloria a Dios, orar 1, 2, 3, 4, 5, 6 horas, ¿sí? No es válido, es válido. Pero esta oración en el poder del Espíritu Santo tiene que tener consecuencias. Y debemos ser claros, una de las mayores consecuencias es que nos aleja del pecado. O debería de. Porque es que no tendría sentido que usted me diga que está orando y que usted puede sostener, gloria a Dios, una oración ya no de 1 hora, sino de 2. O que usted tiene su tiempo de oración continua todos los días de tal. Gloria a Dios por eso y está bien, no está mal. Pero si de usted se dice o se sigue diciendo que usted es una persona de doble ánimo, o si de usted en el barrio se sigue diciendo que usted es una persona intolerante, o si usted se dice o se sigue diciendo que usted es una persona que no habla correctamente, por decirlo menos, ¿tiene sentido el tema de la oración? No tendría coherencia. Por eso esta premisa, la oración en el poder del Espíritu Santo, debería alejarnos del pecado. Y para tener claridad de lo que es pecado, porque a veces decimos, pecado sí es una palabra religiosa bueno, a veces todo es pecado. No todo es pecado. La palabra es puntual, aún en eso. Y lo recordamos otra vez. Solo el 2 un ratito, Cintia. El pecado no es relativo, y eso hay que ser puntuales, y solamente quiero abordarlo súper rápido. El pecado es pecado. Eso parece, es como, pero eso es como muy fácil pero muy profundo. El pecado es pecado. El pecado es todo lo que no agrada al Señor. El pecado es errar al blanco, ¿sí? Es no atinarle a mi punto, a quién estoy sirviendo y qué estoy haciendo y por qué lo estoy haciendo. Todo lo que va en contra, todo lo que se desvíe, es pecado. Sea grande, sea pequeño, sea blanco, gris, amarillo, rosado o el color que usted le quiera poner, ¿sí? Es no obedecer los mandatos de Dios y es dejar de hacer lo que Dios señala que aborrece. Y solo para recordar otra vez, porque la Biblia es puntual, y a veces decimos, lo que pasa es que a veces para el cristiano todo es pecado. No. Vamos a ver lo que dice el Proverbio 6, 16 al 19, a recordarlo. 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. ¿Y qué dice? Los ojos altivos, que es la arrogancia, ¿verdad? La altivez, la lengua mentirosa. La palabra habla solita y no podemos estar, o no tendríamos que estar ahondando, ¿verdad? Pero el decir mentiras. Las manos derramadoras de sangre inocente, entendiéndose también esta expresión no literal, que usted va a coger un arma blanca o un arma grueso calibre y va a matar a alguien y va a derramar, pero a veces las palabras matan, literalmente. Veía y leía un estudio donde científicamente dice que el corazón literalmente se rompe cuando hay un dolor muy grande. Literalmente la forma, ¿sí?, de lo que está hecho el corazón se rompe, hay ciertas rupturas y eso está científicamente comprobado. Así que la expresión se me rompió el corazón o me rompieron el corazón o le rompieron el corazón es real, cuando el dolor es muy fuerte y muy profundo. Y yo no sé si usted ha tenido dolores del corazón. Si hasta estas alturas no los ha tenido, gloria a Dios. Yo los he tenido. Y cuando yo leía ese estudio, yo decía, Dios mío, con razón que el Señor siempre tiene que andar como cosiendo, porque a mí se me ha roto algunas veces, yo creo. Entonces, el corazón, está muy parchadito, hermano, muy parchadito. Pero el Señor es tan bueno que lo hace otra vez. Él otra vez lo restituye y lo hace. Entonces, las manos derramadoras de sangre inocente, otra vez.
las palabras, las acciones, las actitudes a veces también derraman sangre inocente o matan, si es lo que queremos poner más puntualmente. El corazón que maquina pensamientos inicuos, porque si bien es cierto, no es que nosotros nos levantamos pensando que vamos a hacer algo malo, pero aquí nos hace referencia que sí hay personas que tienen esta tendencia, ¿sí? Entonces, otra vez, estamos viendo el listado de todo lo que el Señor aborrece y estamos recordando que pecado es hacer todo lo que Dios aborrece, ¿sí? No tenemos que hacerlo todo, con que hagamos una ya estamos pecando. ¿Otra vez? Y usted puede decir, no, yo no soy arrogante, yo soy bastante sencilla, gracias a Dios, el Señor me ha cambiado, gloria a Dios. Yo no creo matar a nadie, pero mi lengua, ¿cómo hace el pastor? Mi lengua todavía a veces habla de más. Entonces, solo con una quizás que tengamos, no tenemos que tener todas, ¿sí? Es pecado y esto tenemos que recordarlo. El corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal. ¿Qué significa esto? Lo analizamos en algún momento. ¿Qué significa los pies presurosos para correr al mal? ¿Perdón? Porque hay pecados, ¿sí? Que nosotros los minimizamos y vamos a poner ese chiquito que nosotros como que no sé, como que lo minimizamos, vamos a poner esa palabra. Entonces la mentira, esa es chiquita, ¿no? Claro, porque no es lo mismo una persona mentirosa a una persona que tiene un corazón que maquina pensamientos inicuos, ¿verdad? No es lo mismo, pero es pecado. ¿Sí? Y ese chiquito que es mentira daña tanto como el otro. Y cualquiera de los dos, más allá de dañar al prójimo, ofende a Dios. Y cuando nosotros caminamos por esta vida entendiendo esa premisa, que más allá de lo que le hagamos al uno o al otro, es que estamos desobedeciendo u ofendiendo a Dios, entonces creo que podemos hacer conciencia de lo que es pecado. ¿Sí? Y otra vez, la oración en el poder del Espíritu Santo, lo que hacemos, los tiempos de oración que destinamos en casa o comunitario en la iglesia cuando se convoca, tiene que alejarnos del pecado. No sé si se está entendiendo el mensaje. Amén. Entonces, los pies presurosos para correr al mal, ahí nos quedamos. ¿Qué decíamos que era? La mentira está arriba, los pies presurosos para correr al mal. Hermana Vivi. Voluntariamente, gracias. Es a donde quería llegar. A veces sí, hay cosas que se nos chispotean, pareciera ser, ¿no? Y decimos, bueno, fue inconsciente. Otra vez, por eso el Señor cada día renueva sus misericordias y gracias a Dios por eso. Y a veces hay cosas inconscientes, sí, pero a veces hay cosas voluntarias y conscientes. Y sabemos que no debemos ir por ahí, pero vamos. Y sabemos que no deberíamos estar tomando esta decisión, pero la tomamos, ¿sí? El testigo falso que habla mentiras, ¿sí? Va ligado por ahí. Y el que siembra discordia entre hermanos. Este también parece chiquito, ¿verdad? Pero aunque pareciera chiquito, ha destruido muchas veces familias enteras, ¿sí? El que siembra discordia entre hermanos. Y quizás más de una podríamos contar historias dentro de una misma familia. Ni siquiera le hablo de la comunidad o de la iglesia. Dentro de una familia donde alguien vino e introdujo una mentira o habló, el de allá está diciendo esto de ti y al otro le dijo, el de allá está diciendo esto de ti. Y se armó una pelea que a veces traspasa generaciones. ¿Hemos conocido esos casos? Yo he conocido esos casos. ¿Sí? Los he vivido, los he visto, ¿sí? Y después cuando usted llega al fondo, a veces es de verdad, de generaciones, los ofendidos eran los abuelos. Y nosotros acá los primos seguimos ofendidos, no sabemos por qué. Pero la familia de allá no se habla con la de acá, ¿sí? Todas estas cosas son catalogadas como pecado. Y el orar en el Espíritu Santo debería alejarnos exactamente del pecado. Voy cerrando con esto, porque creo que ya estoy en el tiempo. Avancemos un poquito más. Yo les hablaba de las oraciones que son contestadas. Vimos que la oración de Josafat, dijimos que el reinado de él se caracterizó, ¿por qué? ¿Se acuerdan?
Sí, pero los 25 años que él reinó, decía al inicio. La próxima yo le voy a dar las preguntas, hermana Glenda, para la dinámica. Vamos a hablar de las cartas paulinas de Josafat. El reinado de Josafat se caracterizó por la prosperidad. Gracias, mi hermana, que hasta a mí por la prosperidad, exactamente. Fue el legado que Josafat dejó. Ella ya tiene el próximo besito para la próxima. Pero solo quiero hacer referencia de 2 oraciones más, muy conocidas, y veamos los finales que tuvieron. El rey Salomón. ¿Recuerdas la oración del rey Salomón? ¿Cuál fue? ¿Se acuerda? No me des ni... La hermana debería haberse dado la funda de besito. No me des riqueza para que no me olvide de ti, ni tampoco me des pobreza para que no reniegue de ti. Dame sabiduría. Y complació al Señor esta oración que él hizo, que le dio sabiduría de tal manera que venían de otros reinos a escuchar la sabiduría de Salomón. La oración fue contestada. Sin embargo, ¿qué pasó? Él muere de causas naturales, según los estudios, ¿sí? Tras un reinado de 40 años. Pero ¿cuál fue el legado que dejó Salomón? Idolatría, lugares altos. Él negoció la fe, ¿sí? Él negoció la fe. ¿Por qué? Porque él se casó con mujeres que practicaban todas estas cosas que al Señor no le agradaban, ¿sí? Y entonces él negoció principios y valores. ¿Y cuál fue el legado de Salomón? Si usted ve otra vez, lo que dejas en las personas, no lo que le dejas a ellas, porque seguramente Salomón dejó mucha riqueza a sus hijos, fue un hombre próspero y rico, pero ¿qué dejó en ellos? Luego vemos la historia lamentable, que esos lugares altos fueron difíciles de derribar y fueron causa de que el pueblo pecara una y otra vez. Pero tenemos la oración de Ana. ¿Se acuerdan de Ana, la mamá de Samuel? Que oró con gemido, que oró con lamento, que oró con sinceridad, aun cuando otros venían a cuestionar su oración, porque también pasa eso, ¿verdad? A veces cuestionan nuestra forma o nuestra oración. El sacerdote cuestionó a Ana, pero la oración de ella era sincera y ella pagó la promesa que hizo. Entonces, ¿qué pasó con Ana? La madre de Samuel se caracteriza por la fidelidad y la bendición divina, porque tras cumplir su promesa de entregar a Samuel al servicio de Dios en el tabernáculo, que dice ahí, Dios la bendijo con 3 hijos y 2 hijas, 5 hijos más. Su historia cierra con la alegría de ver a su hijo crecer como profeta. ¿Sí? El legado que Ana dejó en sus otros hijos seguramente fue el cumplir la promesa. Eso dejó en sus otros hijos. Cosas distintas que fueron quedando. Otra vez, la oración en el poder del Espíritu Santo tiene que alejarnos del pecado y tiene que dejar ese legado. Y terminamos con esta. Me encanta este salmo porque en algún momento, etapas de la vida, de las que todos pasamos, creo que es un salmo oportuno para orar. A propósito de orar en el Espíritu Santo, orar con la palabra. El Salmo 42 es ese salmo que tú oras cuando estás al límite, cuando ya no puedes más. ¿Por qué te abates, oh alma mía? Y tú mismo le tienes que decir a tu alma, ¿y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque yo aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Y usted conoce ese salmo, pero termina de una manera hermosa y dice, pero de día mandará Jehová su misericordia y de noche su cántico estará conmigo y mi oración al Dios de mi vida. Aquí me habla que en el día, de día y de noche, al inicio de mi día, el Señor me envía su misericordia. Y al término de mi día, aunque mi alma esté abatida, aunque yo ya no pueda más, aunque llegue a ese punto, al final del día su cántico estará conmigo. ¿Por qué? Porque mi oración está de continuo al Dios de mi vida. Amén. La oración en el poder del Espíritu Santo. Josafat, un ejemplo de oración y adoración. ¿Sí? Recuerde que la oración en el poder del Espíritu Santo tiene que alejarle del pecado. Y también una de las consecuencias de esa oración tiene que ser el legado que usted está dejando con su forma de vivir. ¿Sí? Con la adoración continua que usted tiene y entiende
una vez que usted se acerca al Señor. Póngase de pie, por favor. Vamos a orar. Esta historia la tenemos en Segunda de Crónicas, capítulo 20. Y usted puede leer en casa. Hemos leído algunos versículos ahí, ¿sí? Y les he dado referencia. Pero quizás me quedo para hacer el 20:15, Cintia, si lo podemos poner ahí, ¿sí? Y quizás me quedo con ese y se lo recuerdo solamente y dice... Y dijo, oíd Judá todo, o oíd Iglesia Bellavista, ¿sí? Y vosotros moradores de Jerusalén, y vosotras familia Vargas Guadalupe, y vosotras familia Moreira, o familia Freire, o familia Cabeza, ¿sí? Y vosotros, y tú rey, y tú Glenda, y tú Cintia, y tú Jessica, ¿sí? Jehová te dice así, no temas ni te amedrentes delante de esta multitud o delante de estos enemigos tan grandes, porque no es tuya la guerra, sino de Dios. Amén. Porque no es tuya la guerra, sino de Dios. Vamos a orar y vamos a poner en práctica un poquito ahí el reconocer delante de Dios. Yo no sé cuál es la guerra ahora mismo, cuáles son esos enemigos que están quizás, y si no están, pues ore por alguien que esté pasando por algún problema, ¿sí? ¿Cuáles son esas